cómo es posible que una persona con discapacidad sin experiencia ni formación previas puedan trabajar en el sector, por ejemplo, en la ciberseguridad o en la analítica de datos, ¿no? Hemos tenido dos barreras fundamentales en la construcción de estos programas. Una de ellas era intentar llegar a personas con discapacidad que no sabían que podían trabajar en actividades de base tecnológica en estos sectores, intentar hacerles comprender y explicarles que sí podían, aunque su background profesional anterior fuera de ser jardineros, de ser cajero o ser lo que fuere, ¿no? Y por qué pueden terminar trabajando tras un entrenamiento tan corto, cómo podían introducirse en estas profesiones, ¿no? Esta fue una de las primeras dificultades y otra de las dificultades era convencer a las empresas de que esto era factible, ¿no? Uno, por un lado, nos hemos ayudado en los servicios públicos de empleo para intentar llegar mejor a estas personas y dos, algunas de las empresas que inician y las administraciones públicas que iniciaron con nosotros estos programas han sido muy valientes como para confiar que esto podía ser verdad, ¿no? En este podcast descubriremos historias de voluntariado y conoceremos cómo diferentes ONGs, fundaciones y empresas de impacto social están ayudando a transformar y mejorar la sociedad. Bienvenidos al podcast Con Impacto Social. Bienvenidos escuchantes del podcast Con Impacto Social. Nuestro invitado de hoy es un profesional con experiencia combinada en la dirección de empresas de la economía ordinaria y de la economía social, con especial inquietud en el desarrollo de proyectos innovadores que atiendan a las cambiantes necesidades de la sociedad y las personas que la componen en la diversidad. Actualmente es director general de la Fundación Good Jobs. La Fundación Good Jobs es una organización sin ánimo de lucro de ámbito nacional con la misión de fomentar la inserción laboral y social de personas con discapacidad en riesgo de exclusión y el propósito final y principal es fomentar el incremento de las competencias personales y profesionales, así como la inserción laboral de personas con discapacidad y en riesgo de exclusión social. Y de todo ello, pues nos hablará hoy. Bienvenido, César, y gracias por aceptar la invitación a nuestro podcast Con Impacto Social. Muchas gracias, bien hallados, y muchas gracias por invitarme. Vamos a empezar, si te parece, para quien no te conozca, háblanos un poco de ti, tu experiencia personal y profesional y cómo has llegado al tercer sector. Un poco cuál ha sido tu experiencia personal, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues nunca se sabe muy bien cómo se llega o cómo van a ser las trayectorias profesionales cuando uno las arranca, ¿no? La verdad es que yo tengo una formación en marketing, publicidad y relaciones públicas. Arranqué en diferentes sectores intentando entender, yo creo, pues dónde uno puede aportar más valor y dónde uno es bueno. Yo creo que empecé un poco por ahí, ¿no? Realmente yo empecé a trabajar en empresas pues, realmente relacionadas con el marketing, la prestación de servicios, pasé por empresas de logística y también pasé por fabricantes de alimentación. Y en toda esa trayectoria, pues yo pude ver cómo funcionaban las empresas, cómo funcionaba la economía. Tuve la suerte de tener buenos responsables por encima de mí que potenciaron un poco mis habilidades y me hicieron llegar pues, a puestos de dirección, dirección comercial, dirección de marketing y dirección de logística de diferentes empresas. En ese momento yo empecé a tomar contacto con empresas, con organizaciones del tercer sector. Sí es cierto que desde siempre yo he tenido un ámbito o una actividad social al margen de la actividad profesional. Y yo creo que eso poco a poco me fue atrayendo y al final pues me di cuenta que lo mismo que estaba haciendo en las empresas ordinarias lo podía hacer en una organización que tuviera un propósito social y que eso me iba a hacer sentir más motivado en el trabajo, ¿no? Y eso es lo que me llevó al final pues a tener contacto con varios centros especiales de empleo, que es lo que se llama empleo protegido y que están creados para fomentar la integración laboral de personas con discapacidad, hasta llegar a la posición que ocupo ahora mismo como director general de la Fundación Good Job. ¿Y cómo comenzó la Fundación Good Job? ¿Cuál fue un poco el origen? ¿Quiénes fueron un poco los impulsores de esta fundación? Uh-huh. Bueno, pues la Fundación Good Job se inició porque Jorge Albalate Tartera, que es el presidente de la fundación, en su tiempo es un empresario que tiene diferentes tipos de empresas. Una de las empresas que creó se llama Nexica
esta empresa, que es un data center, que una vez maduro fue vendido al fondo belga Econocom. En ese momento en el que hizo esa desinversión, pues pensó que tenía capacidad capacidad y ganas, y estaba motivado para hacer un proyecto de economía social, ¿no? Cuando yo le conocí, estaba un poco pensando en cómo orientar ese proyecto y cómo enfocarlo, y tuvimos varias conversaciones hasta llegar a un punto donde bueno, pues nos pusimos de acuerdo en trabajar juntos en este proyecto. Ahí se había creado la fundación sin ánimo de lucro, y bueno, pues el foco que pusimos en el proyecto fue mejorar la posición del empleo del colectivo de personas con discapacidad. Básicamente, este era el objetivo inicial o el punto de partida, y a partir de ahí pues creamos varios centros especiales de empleo, un centro especial de empleo en Madrid, otro centro especial de empleo en Castilla y León. Como consecuencia que empezamos a trabajar con una empresa del sector aeronáutico que tenía planta también en Valladolid, y lo mismo que estábamos haciendo en Madrid, pues decidimos replicarlo, decidimos y nos pidieron la propia empresa Citurri replicarlo en Boecillo, en Valladolid, en su planta de allí. Luego calificamos otro centro especial de empleo en Cataluña. Jorge es de origen catalán y la fundación, de hecho, se creó tanto en Cataluña como en Madrid. Y luego, posteriormente, creamos otro en Cantabria. Entonces, al final, los centros especiales de empleo son, como ya he dicho antes, organizaciones calificadas, son empresas mercantiles, son sociedades calificadas para favorecer la integración laboral de personas con discapacidad. En origen se crearon para que además esas personas con discapacidad tuvieran una experiencia previa con la ayuda del Centro Especial de Empleo, pero con vocación de que esas personas finalmente pudieran trabajar en entornos ordinarios abiertos, es decir, en el mercado abierto, en empresas normales. Y bueno, nosotros los creamos sin ánimo de lucro. Es decir, creamos centros especiales de empleo de iniciativa social. Hay dos tipos: centros especiales de empleo de iniciativa mercantil que pueden dar beneficios a sus accionistas y los pueden repartir, y centros especiales de empleo de iniciativa social que son aquellos que están participados al menos en un 51% por una organización sin ánimo de lucro. En nuestro caso es el 100%, todos ellos, y también con el compromiso de que todos sus resultados deben de ser reinvertidos en la propia actividad de integración laboral de personas con discapacidad de la Fundación o de los centros especiales de empleo, ¿no? Como es nuestro caso. Entonces, toda nuestra estructura es una estructura sin ánimo de lucro, y toda nuestra acción social está orientada a que sea sostenible, es decir, que vaya avanzando en sus actividades a lo largo del tiempo y que se vaya financiando con sus propias actividades. De hecho, nosotros el 85% de nuestros ingresos vienen dados por las actividades de los centros especiales de empleo, que a lo que se dedican es a prestar servicios de diferente índole, muy apalancados en la tecnología, muy relacionados con la ciberseguridad, la analítica de datos, el cloud, accesibilidad digital, automatización, muy centrados, no exclusivamente en tecnología, pero muy centrados en tecnología, gran parte de las actividades. Y la relación que tenemos con las empresas en esos procesos de integración de personas con discapacidad en sus plantillas es lo que financia la propia estructura y actividad de la Fundación. Muy interesante, ¿no? Sobre todo el cómo habéis conseguido conectar ambos lados, ¿no? Tanto el Centro Especial de Empleo. Por profundizar un poco más en el Centro Especial de Empleo, que comentas que tienen esas dos modalidades, ¿suelen ser estos centros especiales de empleo organizaciones, puede ser por fundaciones o pueden estar también participados por asociaciones? Pueden estar participados por cualquiera, pueden estar participados por empresas, por asociaciones, por fundaciones, por cualquier jurídica o forma jurídica, porque simplemente es una calificación. El Centro Especial de Empleo tiene unas obligaciones de tener al menos un 75% de su plantilla debe ser personas con discapacidad. Tienen que tener una unidad de apoyo, que es un equipo multidisciplinar de profesionales que deben dar soporte suficiente y planificado a las personas con discapacidad del Centro Especial de Empleo, y pueden tener origen pues una empresa del IBEX 35, que los hay, para actuar en Facility Services, por ejemplo, o pueden tener origen una asociación de familiares de pacientes de una enfermedad concreta que generan una discapacidad y crean un centro especial de empleo para que sus miembros puedan tener un acceso al empleo mejor,
o pueden pertenecer o tener el origen en una fundación sin ánimo de lucro como nosotros, donde un equipo de profesionales con y sin discapacidad se plantean una misión de mejorar la situación del colectivo de personas con discapacidad en su faceta de empleo, y lo que hacen es poner en común su conocimiento para crear una situación o una organización sostenible en actividades económicas sostenibles, de manera que consigan esa misión y ese objeto social, lo consigan participando en las actividades de la economía del mercado como cualquier otra organización. La cuestión está ya no solo en el origen de quien lo tiene, que como he marcado, los centros especiales de empleo de iniciativa social deben estar participados mayoritariamente por una organización sin ánimo de lucro, pero lo que es más importante es qué se hace, para quién se hace, y qué se hace también con los resultados. Eso es lo que marca que sea una organización, un centro especial de empleo de iniciativa social o un centro especial de empleo que no tenga iniciativa social. Y esto, las connotaciones que tiene son que los centros especiales de empleo de iniciativa social tienen y van a seguir teniendo pues prebendas como la reserva, por ejemplo, en las licitaciones de un porcentaje de esas licitaciones para centros especiales de empleo de iniciativa social en concursos públicos que saca la administración pública u otros organismos, ¿no? Esa podría ser una de las diferencias, pero hay algunas más, porque a lo largo del tiempo pues se están desarrollando beneficios para los centros especiales de empleo de iniciativa social que no tienen y no van a tener los centros especiales de empleo que no lo son. Entonces, ¿podría considerarse un centro especial de empleo una organización del bienestar e interés común? ¿Es un poco esta nueva categoría que se ha dado a este tipo de organizaciones? Bueno, un centro especial de empleo es por definición, es una organización de economía social, tenga el origen que tenga. Una cooperativa o una cofradía de pescadores también son organizaciones de economía social, como un centro especial de empleo, ¿no? Y luego, lo que no es, si no es un centro especial de empleo de iniciativa social, no será una organización de economía social del tercer sector de acción social, ¿vale? Por decir esto. Todo esto es un poco enrevesado, si queremos decirlo así, porque para personas que están fuera del tercer sector o de la economía social, pues es difícil de diferenciar, ¿no? Pero al final, un centro especial de empleo tenga el origen que tenga y reinvierta sus beneficios o los reparta entre sus accionistas, al final crea empleo para personas con discapacidad, es lo que se llama empleo protegido y la ley lo ampara de esta manera, ¿no? Luego, pues aparte de eso, es posible que a futuro pues todo esto se ordene un poco diferente, porque nunca, o hasta hace unos años, hasta la última ley de contrato del sector público, no existía diferencia entre centros especiales de empleo, y a partir de ahí sí existió la diferencia entre centros especiales de empleo de iniciativa social y de no iniciativa social, ¿no? Que son de interés o con la calificación que dices, desconozco exactamente el amparo que tiene esa calificación. Te diría un poco, pues esta distinción es que yo te puedo un poco confirmar que sí la conozco bien. Esta nueva categoría es una declaración que de hecho apareció en el BOE, creo recordar, y donde se reconocen este tipo de organizaciones. Hasta la fecha no tienen ningún tipo de especial reconocimiento, no como es en el caso de lo que tú nos estás comentando, ¿no? Se ha creado una categoría nueva que se llaman empresas del bien e interés común, ¿no? Esa categoría es una categoría nueva que se ha creado, digo, desde el año pasado aproximadamente, del 2023, y me parecía que lo que tú estabas comentando encajaría incluso en este tipo de categorización. Evidentemente, vosotros tenéis una trayectoria de bastantes más años y no existía esa categoría, ¿no? O sea, realmente... Claro. Es muy probable que ahí se engloben, es muy probable, pero si te soy franco, lo desconozco. Bueno, ahora mismo es que está habiendo en general a nivel mundial distintas iniciativas y movimientos un poco de ese movimiento o esa creación de empresas con impacto, ¿no? Como es el tema de las B Corp, que no sé si conocerás. Sí. Yo creo que va un poco alineado con ese movimiento global, que las organizaciones nuevas que se creen tengan esa motivación de crear un impacto positivo, y para las que están actualmente, pues moverse en ese movimiento, ¿no? Esa es un poco la tendencia actual. Bueno, háblanos si quieres ahora en concreto de los proyectos de la Fundación GoodJob. Tenéis varios proyectos, he comentado con el tema de ciberseguridad y de otras tecnologías. Pues mira, nosotros
A ver, básicamente lo que hacemos en la Fundación es, como he dicho, intentar mejorar la situación de empleo del colectivo de personas con discapacidad y también de otros colectivos en riesgo de exclusión social, ¿no? Como decía, lo hacemos en diferentes sectores. Además, estamos totalmente convencidos de que se puede integrar personas con discapacidad en empresas ordinarias de cualquier sector, sin excepción. Y toda nuestra acción está orientada a intentar que esto sea así, ¿no? Mejorar la visión un poco del empleo y la discapacidad que tenemos es que, el colectivo de personas con discapacidad tiene una tasa de desempleo 10 puntos superior que la población en general, está en un 21%. De cada 100 contratos que se hacen mensualmente a personas con discapacidad, 75 se hacen a personas con, 75 se hacen en centros especiales de empleo y solo 25 en empresas ordinarias, cuando hay un marco legal que obliga a que todas las empresas de más de 50 trabajadores tengan un 2% de personas con discapacidad en su plantilla. La dificultad que existe en este momento es que gran parte del colectivo de personas con discapacidad están trabajando en centros especiales de empleo y están trabajando además en actividades de bajo valor añadido, como pueden ser facility services, jardinería, limpieza, conserjerías, actividades de estas características, ¿no? Nosotros, bueno, es claro que el perfil de personas con discapacidad que están en situación de búsqueda de empleo está bastante desalineado con lo que las empresas necesitan o la tendencia del mercado laboral que hay ahora mismo, y la alineación natural, porque va mejorando la formación de las personas con discapacidad y hay planes y planificación activa y programas activos para mejorar la situación del colectivo, pero que van a tener su efecto pues probablemente dentro de 10 años, 15 años, 20 años, con las generaciones que van entrando y que son generaciones pues, que vienen con otro tipo de preparación y que esas políticas activas de empleo pues, les van a afectar en positivo, ¿no? Pero mientras hay un volumen muy importante de personas con discapacidad que están en situación de búsqueda de empleo que están totalmente desalineadas, ¿no? Con esa visión un poco del mercado, lo que nosotros intentamos hacer es cambiar un poco esas cifras, esas magnitudes, ¿no? O esa tendencia. Y la forma en la que tenemos de hacerlo es intentar observar o intentar detectar sectores que sean fuertes demandantes de empleo, que lo vayan a ser a lo largo de los próximos años y que de verdad que no estén cubriendo esa demanda de empleo o si la están cubriendo, que sigan generándola de manera estable y que de verdad sean empleos con un carácter digno en el sentido de tener una retribución suficiente, una estabilidad suficiente y una progresividad dentro del puesto de trabajo suficiente también, ¿no? Que es lo que nosotros llamamos un empleo de calidad. En ese sentido, el sector tecnológico, entre otros, es así, pero en realidad nosotros creemos que es el sector líder en creación de empleo ahora mismo y además tiene pirámides laborales que permiten introducir a profesionales junior, a profesionales sin experiencia previa dentro de esa pirámide laboral, ¿no? La ciberseguridad, la analítica de datos, el cloud, la automatización, la accesibilidad digital, son varios ejemplos de esto. Nosotros lo tenemos comprobado y lo que hemos creado son programas de empleabilidad que persiguen esto, introducir a personas con discapacidad sin experiencia previa y sin formación técnica previa necesariamente en estos sectores después de un entrenamiento de impacto, un entrenamiento de 8 semanas aproximadamente, impartido o con la connivencia del sector al que nos dirigimos, es decir, son programas participados por la administración pública. Cuando digo la administración pública, no es que pongan dinero en este caso, sino ponen recursos como personas profesionales a ayudarnos en la implantación un poco y en el despliegue un poco de ese entrenamiento, de esa capacitación de 8 semanas, ¿no? Igual que lo hacen empresas de tecnología, igual fabricantes de tecnología, igual que lo hacen empresas contratantes con sus profesionales voluntarios, ¿no? Nosotros lo que hacemos es, bueno, el programa tiene 3 fases, una fase de entrenamiento, una fase de introducción laboral donde las personas son presentadas a las empresas y son contratadas por el Centro Especial de Empleo de la Fundación, pero trabajando en los entornos laborales de las empresas, con el objetivo de que a la vuelta de un año y cuando nuestra unidad de apoyo, cuando en contacto con sus profesionales, es decir, en contacto con todas estas empresas, con los equipos donde están trabajando las personas, intentamos resolver todo aquello que pueda amenazar la estabilidad del puesto de trabajo durante ese año para que a la vuelta de ese año, con el compromiso previo de que esto es así, las personas pasen a la plantilla de las empresas de una forma ordenada, de una forma acompañada y bastante estabilizada. Y ya forman parte de su plantilla y de su cuota de reserva, ¿no? Transcurrido ese año. Esto es un compromiso
por parte de todas las empresas colaboradoras que forman parte de los programas, como una regla más, ¿no? Igual que lo es que toda la retribución o la retribución que tienen todos los trabajadores y todos los participantes que salen de estos programas es la misma, es una retribución mínima por debajo de cual no trabajamos. Y bueno, pues con ese objetivo común un poco, tanto de la administración pública que participa como en las empresas, las empresas fabricantes de tecnologías, como pueden ser Microsoft, AWS, Palo Alto, Fortinet, Blueleaf, pues un montón de empresas de tecnología en el caso de la ciberseguridad o en el caso de analítica de datos, cloud, etcétera. Acompañan con sus profesionales estas capacitaciones, pero también los profesionales voluntarios de las empresas donde luego van a recalar las personas, como puede ser Telefónica, que ha sido uno de los grandes tractores para nosotros de empleo en estos programas, como puede ser Atos, como puede ser Innotech, como puede ser Entergy, como puede ser Capgemini, como puede ser tantas empresas con las que trabajamos, pues aportan esos profesionales voluntarios y el compromiso de contratar al menos a una persona del programa, ¿no? Estos programas de empleabilidad que venimos haciendo están teniendo éxito, quiero decir, vamos a empezar la novena edición del programa Include de ciberseguridad el 27 de mayo y hemos hecho varios programas de analítica de datos, varios programas de cloud, un programa piloto de accesibilidad digital que hemos arrancado este año para que profesionales, personas con discapacidad y experiencia previa en accesibilidad digital pudieran entrar como profesionales junior en las empresas. Bueno, y estamos manejando pues aproximadamente unas 250, 300 personas al año en estos programas con un ratio de empleabilidad del 70% y un ratio de mantenimiento del empleo a lo largo de los años del 85%. Es decir, de cada 100 personas que inician los programas e inician el empleo, 85 lo mantienen a lo largo del tiempo y solo 15 son proyectos o son procesos que por razones de la persona o por razones de su adaptación o por querencia de la persona, al final interrumpen a lo largo de los años ese puesto de trabajo, pero si no, la estabilidad es del 85%, lo cual es mucho, ¿no? Y a mí me gustaría destacar aquí una cosa, Ángel, si me lo permites, y es cómo es posible que una persona con discapacidad sin experiencia ni formación previas puedan trabajar en el sector, por ejemplo, en la ciberseguridad o en la analítica de datos, ¿no? Me gustaría explicar esto porque esto fue hemos tenido dos barreras fundamentales en la construcción de estos programas. Una de ellas era intentar llegar a personas con discapacidad que no sabían que podían trabajar en actividades de base tecnológica en estos sectores, intentar hacerles comprender y explicarles que sí podían, aunque su background profesional anterior fuera de ser jardineros, de ser cajero de una gran superficie, ser maestro, ser un arquitecto con una discapacidad sobrevenida o ser lo que fuere, ¿no? Y por qué pueden terminar trabajando tras un entrenamiento tan corto cómo podían introducirse en estas profesiones, ¿no? Bueno, pues ahí yo diría que esta fue una de las primeras dificultades y otra de las dificultades era convencer a las empresas de que esto era factible, ¿no? Entonces, por un lado, nos hemos ayudado en los servicios públicos de empleo para intentar llegar mejor a estas personas y dos, algunas de las empresas que inician y las administraciones públicas que iniciaron con nosotros estos programas han sido muy valientes como para confiar que esto podía ser verdad, ¿no? Y los primeros programas nos costó un poco convencer, pero claro, cuando tuvimos éxito con estas empresas, y he mencionado ya algunas de ellas y estas organizaciones como el CCNCERT del Centro Criptológico Nacional, el Instituto Nacional de Ciberseguridad, la Agencia de Ciberseguridad de Cataluña, Cibergal, la Comunidad de Madrid, la Generalitat de Cataluña, que decir, tantas organizaciones, la revista SIC, por supuesto, y RootedCon, que han sido las dos organizaciones más impulsoras y promotoras y paridoras un poco de este programa acelerado junto con nosotros. Bueno, si no es por su credibilidad o la solvencia técnica que ellos nos aportaron y esa credibilidad, nosotros no habríamos llegado donde estamos en este momento, ¿no? Y sí es cierto que al final, con el paso del tiempo, se ha demostrado que esto es posible y nos ha llevado pues a tener estos ratios que hemos comentado, ¿no? De y estos ratios de sostenimiento de empleo, ¿no? Es posible que sea así, solo quiero poner dos ejemplos. Para trabajar en ciberseguridad, por ejemplo, y esto lo manejas muy bien, Ángel, es verdad que hay muchos tipos de posiciones. Nosotros pronosticábamos que podíamos capacitar a gente en este tiempo para que pudiera trabajar en un SOC, en posiciones de N1, en el primer nivel,
nivel 0, nivel 1 de un SOC, que ahí iban a recalar todos, ¿no? Pero realmente al final, por las características de las personas, han terminado trabajando en inteligencia, en gobierno y riesgos, en hacking, y un 40% de ellos en SOC, pero el resto, el 60% en otras unidades, ¿no? En otras verticales. Y en el caso de la analítica de datos, por ejemplo, su base de la pirámide laboral, el hacer que un arquitecto estuviera haciendo una ingesta y un curetaje de datos antes de tratarlos, pues bueno, decir que sí que es un castigo por una persona que tiene un conocimiento mucho más potente, y el que en esa actividad y en otras de la analítica de datos fueran personas junior, y digo chavales o personas muy jóvenes que están buscando su empleo, estoy hablando de gente de 35, 40, 50 años, 55 y 60 años, que son nuestros profesionales junior, pues los que entraban en esas posiciones para, con ese desglose de tareas en roles o en puestos de trabajo, poder mejorar la eficiencia de las posiciones de los ingenieros o arquitectos de datos que estaban trabajando ahí, ¿no? Bueno, son dos ejemplos de que es posible que profesionales juniors entren en estas profesiones como fórmula complementaria al resto de las vías de introducción o reclutamiento que tienen las empresas, pues vía universidades, vía formaciones profesionales, vía certificados de profesionalidad. Impresionante un poco todo lo que has contado y evidentemente es el fruto del esfuerzo de muchísimas personas, ¿no? Como estás comentando, tanto de los profesionales del sector que apoyan con sus formaciones y están llevando ese conocimiento o esa experiencia la que realmente van a necesitar las empresas, ¿no? Y entonces lo estáis poniendo de primera mano en esas personas que tienen esa capacidad de aprender. Lo más importante es tener esa capacidad de aprender, ¿no? Y yo creo que se pueden reconvertir cualquier persona en cualquier sector con los conocimientos y la experiencia adecuada, y yo creo que en este caso toda esta contribución de todos estos agentes juntos y vosotros como catalizador de todo eso, pues yo creo que el éxito está ahí, ¿no? Está demostrado más que suficientemente, ¿no? Mi enhorabuena por todo este trabajo realmente que estáis haciendo desde la Fundación y a todos los profesionales del sector que están también apoyando a que esto se haga realidad. Aquellas personas con discapacidad que nos estén escuchando y se quieran inscribir a alguno de los programas, ¿qué es lo que tienen que hacer? Si quieres, cuéntalo. Y luego también para aquellas empresas que también quieran ser receptoras y estén interesadas también en participar, ¿cuáles son un poco los pasos? Pues mira, para los primeros, para aquellas personas con discapacidad que escuchen esto y que crean, no tienen que ser expertos, sí tienen que ser personas que no les genere rechazo la tecnología, ¿no? Porque al final en estas actividades de base tecnológica pues te tiene que gustar, ¿no? Yo diría que en cualquiera de los casos, aquellas personas con discapacidad que estén en situación de búsqueda de empleo o de mejora de empleo, que se dirijan a nosotros con sus intenciones, sean o no tecnológicas o tengan o no vocación tecnológica, esté bien o no la tecnología, porque las personas que trabajan con nosotros no solo trabajan en el sector tecnológico, sino que también tenemos otro tipo de proyectos, ¿no? Por tanto, tanto esas personas que se dirijan a nosotros y nos escriban para explicarnos que están en situación de búsqueda de empleo y nosotros podamos canalizar un poco perfil, conocerles, sentarnos con ellos, charlar y ver un poco por dónde, como los que sí tengan vocación tecnológica o crean que puede ser interesante trabajar en esto, y para esto no necesitan ninguna formación tecnológica previa, es decir, con que se manejen bien con su correo electrónico, se manejen normal en Internet, hayan hecho alguna compra o compren habitualmente a través de Internet y manejen bien su teléfono móvil. Esta sería una base suficiente para ver en cuál de las áreas donde nosotros estamos trabajando de actividades de base de tecnología podrían encajar mejor. Todos ellos pueden dirigirse a rrhh@goodjob.es. Good job es como buen trabajo en inglés y es .es. Entonces es rrhh@goodjob.es. Se dirigen allí, que nos lo expliquen y nosotros les atenderemos desde ahí. También pueden entrar en nuestra página web, que es www.fundaciongoodjob.org. Y con eso nosotros, por un canal o por otro, les atenderemos. En cuanto a las empresas, es fácil un poco contactar con nosotros, se puede hacer a través de la página web que acabo de mencionar, o directamente, ahí hay correos electrónicos, o directamente a mí mismo me pueden escribir y yo pues estaré encantadísimo de hablar con ellos e intentar entender cuál es su situación como organización y de qué manera podrían introducir personas con discapacidad en su plantilla de una manera apoyada y ordenada.
Mi correo electrónico, si me lo permites, lo voy a dar directamente para que todo fuera más directo. Ángel López@goodjob.es. Y estaré encantado de recibirlo y atenderlo y que charlemos y veamos un poco cómo podemos ayudar, que seguro que encontramos vías. Pues mi enhorabuena, os sigo desde hace tiempo y Lo sé. Yo creo que sois un ejemplo a seguir de cómo habéis sabido conectar el mercado laboral y conseguir ese impacto social, ¿no? No sé si quieres añadir alguna cosa más, César. Sí, pues mira, lo primero te lo agradezco mucho, Ángel, que nos deis voz en vuestro podcast y en vuestro programa y que, bueno, pues que le des difusión a estas cosas. Esto nos ayuda muchísimo. Y realmente nosotros funcionamos un poco en comunidad. Esto que has dicho es muy relevante y sí quiero destacar algo. Sí quiero destacar, por un lado, que nosotros hemos encontrado en el ecosistema de la ciberseguridad primero, pero en la tecnología después, hemos encontrado un arrope muy, muy importante. Muy importante, hemos encontrado un sector muy abierto y muy predispuesto a hacer cosas positivas y cosas positivas que tengan impacto social. Lo hemos encontrado a nivel de dirección de las organizaciones y lo hemos encontrado a nivel de los profesionales en sí. De hecho, nuestros programas, como ya he explicado antes, están muy alimentados, todo lo que es la fase de capacitación, la fase de entrenamiento, por los profesionales voluntarios de las empresas. Y el contacto que tienen con los participantes es oro puro, es un grandísimo motor para que el programa funcione. Es una toma de realidad un poco que elimina muchos clichés y muchas ideas preconcebidas sobre la discapacidad, sobre la capacidad de las personas con discapacidad y sobre todo esto, ¿no? Es decir, aterriza muy bien la realidad de las cosas, ¿no? Y bueno, pues el entrar en sectores con las mentalidades tan abiertas, la ciberseguridad en concreto lo es, pues para nosotros ha sido clave en todo esto, ¿no? Y otra de las cosas que quería destacar es que los cambios sociales, y es lo que nosotros pensamos, los cambios sociales y el impacto social, es decir, el cambio en la sociedad hacia cosas positivas, ¿no? y hacia evoluciones positivas de la sociedad, nosotros estamos convencidos de que no está solo en las administraciones públicas. Las administraciones públicas tienen la encomienda de empujarlas y de ser una plataforma y de ser un impulsor de todo esto, ¿no? Pero nosotros estamos muy convencidos de que todos tenemos la responsabilidad de evolucionar nuestras sociedades, ¿no? Nosotros somos una organización del tercer sector, pero tenemos que entender muy bien cómo funciona la calle de verdad y estar conectados e intentar conectar con el sector empresarial y con todo el mundo, ¿no? Entonces, nosotros sí creemos que cada uno podemos cambiar o realizar cambios sociales en el entorno donde estamos, ¿no? Y nosotros como fundación tenemos una súper plataforma para poder hacerlo y cuando antes decía que contacte con nosotros todos los que puedan, tanto personas con discapacidad como organizaciones, empresas, etcétera, es porque creemos mucho en que es muy fácil o es más fácil de lo que parece hacer cosas que tengan impacto social y encontramos muy buenas voluntades en la calle de gente que quiere hacer cosas, ¿no? Por tanto, bueno, pues yo creo que nosotros tenemos éxito porque la gente que nos acompaña quiere que tengamos éxito, ¿no? Y pone sus cosas también para que y su energía y sus recursos y su tiempo para que todo esto salga adelante, ¿no? Así que, bueno, pues esa enhorabuena que tú nos das, yo la hago extensiva pues a toda esta gente que nos está acompañando y que nos sigue acompañando y que espero nos acompañe en el futuro. Empresas, personas que nos oigan, se unan a este propósito de crear un impacto positivo y que realmente es lo que has comentado, ¿no? Al final está al alcance de todos y cada uno de nosotros, ¿no? De que cada uno de nosotros podamos poner nuestro pequeño granito de arena en contribuir a conseguir ese impacto positivo. Así es. César, muchísimas gracias por tu participación en el podcast. Ha sido un placer charlar contigo, compartir esta experiencia y deseamos que sigáis creciendo cada vez más, con más proyectos, con más personas, con más organizaciones. César, un fuerte abrazo y estamos en contacto para cualquier cosa que necesites. Estupendo. Muchas gracias, Ángel. Un abrazo. Un abrazo, hasta pronto. Este podcast es posible gracias a IDAPIS, el Instituto para el Desarrollo de Aplicaciones Tecnológicas de Innovación Social, una organización sin ánimo de lucro de ámbito nacional impulsada con el propósito de crear un impacto positivo en la sociedad para lograr un mundo mejor a través de la educación, la investigación, el desarrollo y la innovación social. Gracias por escuchar nuestro podcast. Si te ha gustado y quieres ayudarnos, compártelo
y crea impacto social.